Hola, mi nombre es Alexis Salinas y voy a comenzar el curso de Introducción a la generación de geometría mediante algoritmos. Los software que vamos a utilizar son los que ustedes están viendo en pantalla. Por un lado está Rhinoceros en su versión 5.0 y el software Parásito plugin llamado Grasshopper. Lo primero que vamos a hacer es reconocer la interfaz. Esto es Rhinoceros. Vamos a hacer un esbozo de esto. Hay muchas herramientas, pero las que necesitamos entender es un aspecto general. Algunas herramientas ustedes no las tienen por algunos plugins que yo poseo y otras sí las van a tener. Esta es mi manera de trabajar. Tengo las herramientas de dibujo en la parte inferior, capas y propiedades en la parte derecha, algunas opciones de visualización y visibilización, y en la parte izquierda, ¿cierto?, la herramienta estándar de edición de geometrías. Para tener este espacio de trabajo yo les voy a compartir un archivo que está en la opción de herramientas. Esta configuración se exporta como opciones y también se importa como opciones. Yo ya hice el archivo, ¿cierto? Se lo voy a compartir. Está en la descarga que se llama espacio de trabajo. Ustedes los abren y mediante el cliqueo de visualización específica, o todas si quieren, aceptar y van a tener la configuración que yo tengo en pantalla. Si quieren una distinta, hacen su configuración propia, exportan y ya lo tienen disponible para cualquier otro computador que tengan que utilizar. Vamos a entender lo siguiente. Tengo una capa por defecto, que es la capa negra, perdón, la capa predeterminada que tiene un color negro, en la cual si yo dibujo en ella, no entiendo nada porque el dibujo es negro y el fondo es negro, por tanto no se ve. Entonces la opción lógica es cambiar la capa de color. Puedo entender que puede ser un amarillo para que destaque el fondo, pero no es lo más pertinente, pues el color amarillo es el mismo color de selección del elemento. Por tanto, al seleccionar el elemento en amarillo no sabré distinguir si es el color de la capa o el elemento está seleccionado. Por tanto, lo que conviene es un color que no sea ni negro ni amarillo. En este caso puede ser este verde. Luego de aquí entendemos otro aspecto que es fundamental. Cuando tengo que trabajar un archivo, lo importante va a ser que yo logre setear las unidades. Cuando comienzo un archivo en Rhino, tengo una serie de opciones de unidades. En este caso voy a ocupar milímetros. Si no tengo esto, porque a veces los templates se pierden de ruta, puedo verificar lo siguiente. Me voy a la pestaña de herramientas. En la opción de opciones, valga la aclaración ahí, posee unidades, milímetros, centímetros, metros. Yo lo voy a hacer en milímetros, recomiendo que ustedes también lo hagan porque al final van a tener que fabricar y construir y es más preciso ocuparlo en milímetros para este caso. Otra manera de llegar a esta ventana emergente es mediante la línea de comando. Escribo opciones y vuelve a estar la ventana emergente disponible. Modelo, unidades, milímetros, ok, tolerancia con un decimal bastará. Y estamos prestos a trabajar en Rhino y Grasshopper. Ok, entonces vamos a entender dos maneras de trabajar. Una, como ya les dije, es vinculando, ¿cierto? Vinculando un punto. Déjenme verificar si la capa cambió de color. Vamos a un archivo nuevo. Ok, una capa de color cian. Perfecto. Entonces, tengo un punto y lo voy a vincular a Grasshopper mediante el componente de punto. Seleccionar punto. Okay. Toda la pestaña de parámetros posee herramientas que son distintas a las que están en la otra pestaña, que se llaman operadores. Por tanto, esta pestaña de parámetros son elementos a vincular desde Rhino hacia Grasshopper y viceversa, y las otras pestañas en su totalidad son operadores, que son fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, operaciones geométricas. Son acciones que están dentro de estos componentes. Tengo un punto generado entonces, y este punto tiene una ubicación en el espacio. En el espacio, en este caso 2D, lo estamos mirando 2D. A pesar de tener espacio 3D, estamos mirando en 2D todavía. Y lo que importa aquí es que vamos a introducir a la generación de geometría mediante algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es una serie de procedimientos lógicos para llegar a un resultado esperado. Procedimientos lógicos, eso a recalcar. Entonces, si yo deseo generar un punto que es la primera indicación para un elemento, un punto desde dónde se va a generar, o dónde va a estar situado o ubicado, tengo este método, pero en este método de vincular un punto hacia Grasshopper no tengo certeza de dónde está situado, solamente de manera visual. Tendría que empezar a medir, lo que no es tan eficiente. Voy a ir entonces a la pestaña de los operadores de vectores, en el apartado de puntos, y voy a construir un punto.
Un punto se construye por sus coordenadas. Lo que pasa es que cuando yo lo dibujo en Rhino, esas coordenadas son implícitas, como que existen pero no tengo conciencia de ellas. Pero si lo hago desde Grasshopper, necesito esa conciencia, porque el punto se generó en el origen del plano universal, o sea, en cero. Lo que necesito es que estén unas coordenadas que yo pueda entender y pueda tener conciencia de ellas. Una coordenada se ingresa a través de un slider. El slider es el elemento fundamental para entender valores dimensionales, que se llama number slider, y cuando yo lo selecciono, aparece un slider que está un slider está en milésimas. Por tanto, si yo digito 9, el slider va a tener un dominio de 0 a 9, a 10. Si yo digito 99, el slider va a tener un dominio de 0 a 100. Introduje coordenadas de decena, unidades de decena. Voy a insertar unidades de centena, 675. El slider va a ir de 0 a 1000. ¿Por qué esto es relevante? Porque dependiendo de lo que queramos setear, si queremos setear un valor de 5, no vamos a poner un slider de una unidad en 1000. Entonces, tengo este slider y aquí este punto automáticamente, porque le di esas coordenadas, tiene 1000 unidades hacia X positivo. Copio el slider, copiar y pegar, como cualquier programa, control C, control V, y le sentencio unas coordenadas de 179. Entonces este punto está desplazado en coordenadas en X y coordenadas en Y. Puedo agregar la variable Z, pero aún no lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que entendemos? Que lo que yo querría es generar una curva, en este caso un círculo. ¿Qué necesita? Si yo lo hiciera en Rhino, tengo una ubicación arbitraria y un valor de radio que debería escribir, por ejemplo 366, y ahí está, pero ignoro su ubicación. La podría obtener, pero tendría que analizarlo. Aquí lo ignoro. Sin embargo, si lo pudiera hacer directamente en Grasshopper, ya sé que ese círculo, está en estas coordenadas, pero el círculo necesita un radio. El radio lo vamos a sentenciar en 245 por el momento. Ok, entonces tengo certeza que este círculo tiene su centro a 447 unidades X, en este caso las X son unidades milímetros, porque así seteamos el archivo de trabajo, por 120 unidades en Y, que son 120 milímetros, desde el punto de origen, o sea, desde la matriz 0, la coordenada 0 de este plano de trabajo. Tengo esa certeza. Ahora, si yo quisiera por X razón que este punto también tenga este círculo, pero tomando las coordenadas de este punto y no de este, entonces lo que tendría que hacer es obtener las variables de ese punto. ¿Cuáles son sus variables? La ubicación. Por tanto, tengo que deconstruir el punto. Entonces, en el apartado de vectores, en la tercera pestaña de puntos, está la herramienta de deconstruir un punto. ¿Qué voy a tener acá? Voy a la pestaña de parámetros, obtengo un panel que ya cuando empiecen a avanzar en el curso, esto se obtiene simplemente escribiendo ahí panel y va a estar disponible. Panel, que es lo mismo, son dos caminos válidos para llegar. Tengo que este punto, esto puede ser un punto en un plano, un punto en un mapa, un punto en un emplazamiento, lo que haga falta, pero va a tener una coordenada que yo podría setear a mano, pero no va a ser tan preciso y quizás voy a tener que indicarlo, digitarlo, cuando quizás ese punto pueda ser variable. Tengo esta coordenada también, copiar, pegar por el panel. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que ese círculo esté en estas coordenadas, pero este punto, por X razón, no tiene valor Z. ¿Ok? Entonces, el valor Z se lo doy a un punto originado. Tomo el valor de X y lo reemplazo en el punto que yo estoy generando desde Grasshopper. También tomo el valor de Y, pero la diferencia va a estar en que en Z tiene un valor que en el punto de vinculación desde Rhino no lo posee. Este es un ejercicio, no quiere decir que no lo pueda tener, sino que es un ejercicio. El punto, porque viene desde otro origen, no tiene el valor Z. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo finalmente que esta circunferencia,
que yo logré ubicar en un eje X elevado tiene la misma ubicación en X y en Y, pero con un valor Z propio. Y por tanto, si yo lo muevo, ¿cierto? Obviamente va a conservar siempre esas propiedades porque estoy obteniendo las propiedades desde estas ubicaciones en el plano cartesiano que empiezan a ser dinámicas y yo los cambios. Entonces se respetan, entonces están vinculados. Entonces el algoritmo empieza a ser adaptativo. La geometría, perdón. Ok, y entonces tengo ahora, ok, ya eso está resuelto. Entonces seguimos con mi algoritmo. Necesito un círculo ahora que tenga ciertas condicionantes. Por ejemplo, que tenga un rango de metros cuadrados determinado. Voy a ir al apartado de superficies, en análisis, voy a analizar el metro cuadrado de esta circunferencia. La circunferencia, para tener metros cuadrados, necesita convertirse en un círculo, o sea, tener área. Esto igual se puede saltar, pero lo vamos a hacer así por una serie de convenciones lógicas de elementos básicos todavía. Tenemos que esta circunferencia ahora es un círculo que tiene un área y vamos a evaluar esa área. Esa área es de 188.574.x milímetros cuadrados. Estamos trabajando en milímetros. Quiero que eso se transforme en metros. Perfecto, entonces vamos a ir a matemáticas. ¿Qué necesito? Necesito que esta área se divida por metros cuadrados. ¿Cómo es un metro cuadrado? ¿Cómo se evalúa un metro cuadrado? Bueno, son 1000 por 1000. Por tanto, voy a una operación matemática, ¿cierto? Elevar esta cifra al cuadrado y divido en una simple conversión de unidades. Ok, copiar y pegar en el panel. Entonces tengo que esta circunferencia tiene 0,18 metros cuadrados. Yo lo que necesito es que esta circunferencia tenga sobre un metro cuadrado, pero bajo los 3 metros cuadrados. Entonces tengo que hacer una sentencia del slider. Tengo que decirle que el slider esté limitado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo dos maneras. Vamos a ver la primera. La primera es que necesito que el slider acá no sobrepase los 2 metros cuadrados. O sea, perdón. Ahí, ok, ahí. Entonces el slider va a estar sentenciado en 780. Doble clic y le voy a decir que el máximo sea 780. Porque no quiero que pase los 2 metros cuadrados. Y tampoco quiero que baje del metro. O sea, que nunca llegue a 0,99. Entonces ahí. Entonces vuelvo a setear el slider, doble clic. Y digo que el mínimo sea 570. Entonces este slider tiene un dominio de 570 a 780. El dominio son los números extremos. Los límites. 570 a 780. Y su rango es lo que sucede entre 570 y 780. ¿Cuánto es su rango? Su rango es de 210 unidades. Por tanto, ¿qué puedo establecer? Que por área, por evaluación, por X razón que yo estoy sentenciando como limitación del encargo de desarrollo, esta circunferencia, que es un área, que puede ser un terreno, lo que sea, no puede ser menos de 1 metro cuadrado y no puede ser más de 2 metros cuadrados. Entonces tengo todas esas libertades para jugar con esto, que puede ser, insisto, un área, una cancha, un living, lo que sea, pero en el fondo tengo esta limitación. Y eso es. Así puedo sentenciar ciertas condicionantes para entender que este algoritmo base me permite todo lo que se genere en este radio, en esta área, perdón, va a estar dentro de la norma que yo necesito responder como condicionante de diseño. Este es un ejercicio pequeño, es simplemente una introducción. Los algoritmos funcionan de esta manera, ¿cierto? Si podemos apagar la visualización, entendemos que tenemos un área que genera un centro, obvio. La planidad de esta circunferencia se convierte en círculo, el círculo mismo, los puntos del círculo, ¿cierto? Y las obtenciones de un punto dado que entendemos sus coordenadas. Hasta aquí es simplemente un ejercicio introductorio, lo vamos a ir complejizando en el camino, vamos a abordar otras complejidades, así que nos vemos en el siguiente video.